Muy buenas tardes y feliz año a todos en cabina y al pueblo hondureño en general. Bueno, yo creo que el comienzo de año trae esperanzas también y por eso el Consejo Hondureño de la Empresa Privada pues ha levantado o ha izado esa bandera del luto por el empleo para llamar la atención y para provocar ese consenso que se necesita hacer entre trabajadores, sector privado, el cual ya está hecho, ya tenemos un pacto por el empleo que se hizo desde el año pasado con ellos, pero falta que se sume el gobierno. Es importante esto, es importante crear ese ambiente apropiado para atraer inversión y generar empleo. Los últimos años, y aquí vamos a hablar desde el gobierno pasado, finales del gobierno pasado, se ha estado atacando al sector privado, se ha estado con discursos negativos. Este gobierno nuevo comenzó con esa famosa ley de justicia tributaria, que es un copy-paste o una copia al carbón de lo que se ha estado haciendo y promoviendo en países como Venezuela, Argentina, que ya vemos los resultados que tienen ellos. Entonces todo esto es una acumulación de factores, de discursos, porque ha sido más discurso que cambio de leyes, lo que ha causado pues esta problemática, que está causando también más migración, porque ustedes lo decían, el tema de principalmente de seguridad hay que atenderlo. La gente que tiene menos recursos no tiene cómo proteger sus bienes, no cómo protegerse de los asaltos. Vemos en el transporte urbano lo que está pasando, en el transporte interurbano también está sucediendo los asaltos permanentes, que todo eso también causa no solo el riesgo de perder sus vidas, sino que el perjuicio económico. Cada vez que les roban sus pertenencias, sus bienes, su celular, entonces todo esto va causando más miseria, más pobreza, más necesidades, y por eso mucha gente opta por salir. Entonces el llamado aquí es, y que nadie se moleste, nadie se tiene que molestar por esto, el llamado es para que nos sentemos y busquemos alternativas, busquemos soluciones. El sector trabajador está listo, los dirigentes sindicales han dicho presente, están con toda la buena voluntad para buscar esas soluciones para generar empleos seguros, empleos formales, que es lo que necesita Honduras. No hay más informalidad. La informalidad ha venido creciendo galopantemente porque al no tener un empleo formal, pues buscan la parte informal, pero eso no le genera ni impuestos al Estado, ni genera también seguridad social y oportunidades para sacar préstamos y construir sus casas o adquirir sus casas al trabajador. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido y ese es el verdadero llamado que hace el sector privado. Es un año nuevo, siempre salen nuevas esperanzas de que vamos a tener un mejor país en este año y trabajemos en aras de esto. En los procesos de planificación que tiene el sector privado para áreas puntuales, ¿qué tanto les afectó y les sigue pasando factura el tema de la ley de empleo por hora y que ha obligado a tener una reacción con acciones puntuales en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, incluso con acciones que no eran común verlas tiempo atrás, don Luis? Sí, desde que se comenzó a tratar el tema para la derogación de la ley esta, el Congreso se comprometió que una vez derogado esta iban a salir con una nueva modificada para mejorar algunos temas que creían que se podían mejorar. El COEP estuvo mandando propuestas, pero quedaron archivadas ahí, como todo ha quedado en el Congreso. No ha habido ningún avance. Igual se habló con la Ley General de la Industria Eléctrica cuando la derogaron, que dijeron que iban a salir con otra ley, otra propuesta de ley mejor, y vemos que por eso no pudieron ni colocar bonos del Estado, ¿verdad?, en la ENE, porque nadie confía en esa empresa, ¿verdad? Por eso estamos viendo el tema de los apagones y nadie está participando ni en las licitaciones, ¿verdad? Cuando antes llegaban 10, 12 oferentes, ahora llegaron 2. Entonces se está viendo cómo no hay ningún apetito para el inversionista. Aquí han hablado de que es un paraíso fiscal Honduras, y lo que vemos es, si fuera un paraíso, viéramos una fila de
empresarios queriendo ingresar al paraíso, ¿verdad? Pero lo que vemos es fila de empresarios queriendo salir de Honduras y sacar sus divisas, y ese es otro tema, ¿verdad? El tema de las divisas. Entonces son luces rojas que se están poniendo ahí. En la pregunta concreta tuya, con la planificación, el COEP ya hizo propuestas concretas para la alternativa de esta ley de empleo a tiempo parcial. Están en el Congreso, están durmiendo el sueño de los justos. Ahora, ¿qué cuidado se debe tener? Porque en el marco de todo este proceso de reordenamiento y de aspiración a mejorar que tenemos, todos los hondureños aspiramos a mejores oportunidades. Cada inicio de año se generan muchas expectativas. El cuidado en el tema del salario mínimo, porque ya sabemos de dónde venimos y para dónde podemos ir, y siempre por aquello de los hechos políticos y que quiero congraciarme o quedar bien con un determinado sector, entramos a una etapa en donde habrá que tener sensatez al momento de proceder a la revisión de los salarios y mostrar los equilibrios que la economía de quienes invierten debe haber en Honduras. ¿Cómo debe negociarse ese incremento? Mira, yo creo que ya los hondureños ya tenemos una trayectoria bien probada de qué es lo que ha sucedido con los ajustes al salario mínimo. Ahí ha habido una mesa de negociación en el Consejo Social Empresarial que se lleva, ¿verdad? Entre gobierno, sector privado y sector trabajador. Ha habido un buen diálogo, han habido consensos y se ha traído bastante bien, a tal grado que el salario mínimo a nivel de Centroamérica, el de Honduras, es el más alto. Pero eso también, por el otro lado, nos resta competitividad. Pero bien, ahí estamos con un salario mínimo más digno para el hondureño, mucho más alto. Si tú lo conviertes a la tasa de cambio en dólares, es el más alto. Pero el problema que tenemos es que tenemos menos de un hondureño por familia, menos de uno por familia trabajando. Entonces, ese es el problema, la falta de empleo, no es tema de salario mínimo. El problema, antes del 2008, aquí trabajaban 1.7 hondureños, si no me equivoco, por familia, casi 2 hondureños en promedio. En la actualidad no llegamos a 1 en promedio que está trabajando. Entonces, sí hay que seguir trabajando con esto. Se han venido haciendo ajustes de acuerdo a la inflación, de acuerdo a la canasta básica, se han hecho correctamente, pero repetimos, el problema no es un salario mínimo, el problema es la informalidad y el problema es que no hay empleo. Y otro grandísimo problema que estamos enfrentando ahora, y usted que está en la industria lo debe experimentar, es que ya no solo la mano de obra calificada, sino que el trabajador común se está yendo y la prueba la tenemos en el campo. Ya no es asunto de oficios, es a nivel general. Así es, Rosendo, y vamos a ir un poquito más allá todavía. Si tú te vas a hacer una encuesta entre los funcionarios, altos funcionarios del gobierno actual, vamos a ver a dónde están sus hijos, a dónde están trabajando sus hijos, que ya son profesionales. Veamos si están en Honduras. La mayor parte, y no me equivoco, te va a decir que están fuera del país. Y no están en Venezuela, ni en Cuba, ni en Argentina. Están en Estados Unidos o están en Europa. Y mira, entonces, le voy a leer a don Luis Larán unos mensajes de la población hondureña en base a lo que él dice. Y nos dicen aquí: hola Saraí, mi papá tuvo que emigrar del sector agricultor hacia los Estados Unidos por la falta de empleo. Hola Saraí, Chendo y Neri, yo soy chofer, tengo 44 años, 20 años de experiencia, no tengo ningún vicio, soy de Ciguatepeque, tengo la licencia activa y no encuentro trabajo. Hola, buenas tardes, yo soy maestro de obra, tengo 25 años de experiencia, vivo en Puerto Cortés y estoy sin empleo. Hola, buenas tardes, tengo experiencia como fontanero, con más de 40 años, consíganme mantenimiento con todos sus colegas, miro su programa.
3158-5192. Hola, señores de la tarde. Estoy muy triste porque yo tampoco tengo empleo. Los hondureños nos vamos y es el gobierno el que debe de crear empleo para nosotros los hondureños, no traer maestros y médicos cubanos. Don Luis, concluimos con usted sus observaciones a estas que son las voces del que está también resintiendo falta de oportunidades y descontento. Sí, por eso la importancia, Saraí, Chendo, Neri y pueblo hondureño, la importancia de trabajar unidos, ¿verdad? Buscar las alternativas, y no es de molestarse, que no se moleste el sector gobierno, ¿verdad? Por este llamado de atención que hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Busquemos soluciones, sentémonos a trabajar en lo necesario para poder ser atractivos a la inversión y que se genere más empresas y más empleos sostenibles y formales. Perfecto, gracias don Luis, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias.